Bueno, buen día a las compañeras, a los compañeros. Después de escuchar el informe de los compañeros de Brasil y de Estados Unidos, analizar la situación argentina, evidentemente hay que analizarla en el contexto geopolítico de la región. En términos políticos, Argentina atraviesa la misma política con distintos rostros, a lo mejor, pero en el fondo es la misma que Brasil, que Chile, que países donde los sectores neoliberales en materia económica y a veces bastante fascistas en materia política han tomado el poder. Una de las premisas del actual presidente de la Nación en la República Argentina en su campaña electoral era que había que disminuir el costo argentino, entendiendo por esto el poder adquisitivo del salario por un lado y el recorte de derechos por otro, que en definitiva es salario diferido de los trabajadores. Hasta ahora, en función de un proceso inflacionario galopante y muy alto en nuestro país, ha logrado en vastos sectores de la sociedad, particularmente en los sectores de menos ingreso, uno de los objetivos que es la disminución del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores argentinos. Lo que no ha logrado aún, y mucho tiene que ver el movimiento obrero en esto, independientemente de los matices que se puedan tener, es en avanzar en una reforma laboral pretendida por el presidente y requerida por el Fondo Monetario Internacional y particularmente después del acuerdo de asistencia financiera de nuestro país, que le exige recortar derechos a los trabajadores a través de distintas nuevas modalidades de trabajo, incluso algunas tratando de vulnerar la negociación colectiva. Producto de la política del gobierno de Mauricio Macri en la República Argentina, ha habido una caída en estos 3 años de gestión de gobierno del 22%, una caída real del 22% del salario del sector privado, si uno toma la referencia del total acumulado de inflación versus el total promedio de los incrementos salariales. Ese porcentaje se incrementa a un 24,5% si lo que se toma no es el salario promedio de la actividad privada, sino el salario mínimo vital y móvil, que por ley es lo que menos puede ganar un trabajador argentino. Es un 20% la caída del poder adquisitivo del ingreso de nuestros jubilados. También tiene mucho que ver parte de una nueva ley previsional que se sancionó, una reforma previsional que cambió la forma de liquidar el haber jubilatorio. Por día en la Argentina se cierran 30 empresas PYME, las pequeñas y medianas empresas, totalizando ya 10.000 en 3 años de gobierno. Las empresas PYME en la Argentina son las generadoras casi del 70% de los puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas. Ha habido una caída de más de 100.000 puestos en el sector industrial y si uno toma las referencias de la gestión de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, ha habido también una caída muy fuerte de puestos de trabajo del sector privado que casi asciende a 200.000 puestos. Las empresas privatizadas de servicios públicos, como son la provisión del gas, la energía y el agua, son parte de los principales ganadores del sistema, producto de una actualización de esos servicios que antes tenían subsidio y poco a poco se han ido eliminando, y confluyen en un salvaje aumento en donde el gas en 3 años se incrementó el 3.008%, la electricidad el 2.136% y el agua el 515%. Acompañado de esto, la pobreza ha crecido casi 5 puntos en la Argentina, 2 millones de pobres más a partir de este tipo de política. Se incrementó en función de la asistencia financiera que el gobierno ha requerido a los sectores privados, financieros internacionales y al Fondo Monetario Internacional como organismo cuasi público. El endeudamiento por argentino de $53.000 por argentino que debíamos antes de asumir Macri, debemos más de 200.000. Hubo una devaluación de la moneda de más del 300% en la Argentina, con un dólar que roza
los 40 pesos ayer cuando salíamos de Argentina para acá. Y también tiene grandes ganadores este sistema. Está claro que los perdedores son los trabajadores que perdieron poder adquisitivo, los hogares argentinos que pagan un consumo de servicios públicos exorbitantes. Está claro que son las pequeñas y medianas empresas y la industria nacional la que ha perdido, ya que también se han caído 18,5% de las exportaciones industriales argentinas. Los grandes ganadores de esta política del gobierno de Mauricio Macri, uno los puede tener claramente cuando ve los números del sector financiero, el gran ganador de todo esto, en donde han ganado 4.300 millones de dólares en el 2018, 172.000 millones de pesos argentinos fue lo que ganaron los bancos, 4.300 millones de dólares. Esto fue un crecimiento del 121% de la rentabilidad de un año a otro en el sector financiero. Como dije recién, las empresas de servicio privatizado en los porcentajes en los que di. Y también los acreedores externos. Nos presenta un número, debíamos 54.000 dólares por argentino, debemos 283.000. Y el impacto que tiene sobre el presupuesto argentino, el pago de los intereses de la deuda externa, estaba en el orden del 7-8% anual, tenía un promedio, más o menos iba variando, pero ese era el promedio. A partir de ahora, más del 14% del presupuesto tiene que ver con, es absorbido por el pago de intereses de la deuda contraída. Pero hay un detalle que me gustaría, lo han trabajado los economistas que trabajan con nosotros en la asociación bancaria, que es el recorte de consumo. Ha habido una caída de consumo, hay caída del PBI, no hay crecimiento. Pero el recorte del consumo es lo que demuestra cómo va degradándose una sociedad en su calidad de vida. Por ejemplo, según el estudio de nuestros economistas, las salidas recreativas de las familias argentinas decayeron un 63%. El consumo de carne cayó el 48%, de ahí estamos hablando de alimentación. El consumo de gaseosa, jugo y soda se ajustó un 44%, los combustibles un 41%, los lácteos el 35%, con lo que significa en una alimentación, y las frutas y verduras el 24%, medicamentos 23%, por último, productos de la canasta familiar restante un 15%. Quiere decir que la caída del poder adquisitivo del salario, la caída de los ingresos de los argentinos, provoca hasta cambios sustanciales en su alimentación y en la calidad de vida que tenían. Esto muestra con claridad que las políticas impulsadas por este gobierno, que no son ajenas al pensamiento ideológico de lo que hoy predomina en la región, tienen un fuerte recorte en los sectores asalariados y en los sectores de menos ingresos. Ahora bien, no escapamos a la pretendida intención de debilitar a las organizaciones sindicales, de los actores de poder y particularmente de un gobierno que interactúa con los factores de poder, porque para el capital, este tipo de capital y este tipo de funcionarios o de CEOs empresarios que han tomado el Estado argentino, esta vez a través del voto popular, el mejor sindicalismo es el que no existe. Y el mejor dirigente sindical es aquel que no cuestiona. Entonces, creo que no han podido avanzar más porque hay una dirigencia sindical que, como vuelvo a decir, más allá de sus matices, ha logrado defender un modelo sindical en la Argentina y seguramente lo seguirá haciendo. Y el gobierno todavía no puede avanzar en esto. Miren, sucintamente he dado los números de lo que pasa en nuestro país. Nosotros tenemos un proceso electoral próximamente en la República Argentina, donde aspiramos a que haya la unidad más amplia posible de los sectores opositores para cambiar la triste realidad de un gobierno que hoy ha puesto la mirada en las grandes empresas, en los grandes negocios y decididamente se ha olvidado del pueblo argentino o de la mayoría del pueblo argentino. Pero como dije, no se puede analizar fuera del contexto de lo que pasa en la región. Y puede haber una política en una democracia con nosotros más duros como el de Bolsonaro o más amigables como Piñera o como Macri, pero en definitiva son distintos rostros sin corazón, porque representan el mismo pensamiento político, representan el mismo pensamiento económico,
acrecientan el poder de los poderosos y vinieron a recuperar, en definitiva, el poder que teníamos los sectores populares con gobiernos populares. ¿Cómo lo hacen? Y a través de una gran parafernalia de medios de comunicación a su disposición, que ocultan la realidad de nuestros países y paralelamente atacan a los sectores que contravienen las políticas de estos gobiernos de derecha. Pareciera ser que algunos medios, generalmente los periodistas son los hombres opositores al poder, acá son la oposición de la oposición los periodistas cuando gobiernan la derecha. Y terminan, en cierta medida, convalidando, escondiendo lo que hacen este tipo de política. John Dewey, que era uno de los filósofos iniciadores del pragmatismo, decía que cuando las corporaciones toman el poder, sus sombras se esparcen sobre todos los actos de la vida pública y privada. Y creo que es lo que está pasando cuando, por ejemplo, en mi país, el poder lo ejercen las corporaciones a través de un empresario que es Macri, y cada uno se ha repartido cual si fuera un botín las áreas estratégicas. Tuvimos un ministro de Energía que era el presidente de la Shell, tenemos el ministro de Agroindustria que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el sector más oligárquico de la Argentina, y así sucesivamente en cada una de las áreas. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario que ha suscrito la República Argentina que endeuda no solamente a nuestro país, sino que condena a generaciones de argentinos y condiciona a este gobierno y al que viene. Cuando uno mira el último acuerdo, hubieron dos acuerdos, uno que se realiza en el mes de junio, mediante el cual la República Argentina solicita 50.000 millones de dólares, el Fondo Monetario le entrega 15.000 millones líquidos, y el resto, 35.000 millones, eran de disponibilidad en caso de contingencias previa supervisión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, evidentemente la política argentina, que facilita la fuga de capitales, en 3 meses se consumió los 15.000 millones en fuga de capitales. Gente que iba a compraba dólares, no $1.000, $2.000 para ahorro, compraban de a 20 millones, a 30 millones en el mercado cambiario y lo sacaba del país. Tuvieron que hacer un segundo acuerdo, y ese segundo acuerdo es por 57.000 millones de dólares, creo que es el acuerdo más importante que ha suscrito el fondo en cantidad de dinero que entrega, y los 57.000 son de libre disponibilidad para gastos corrientes. Es más, acaban de resolver darle un nuevo tramo de esos 57.000 millones para que el gobierno pueda vender por mes hasta 1.000 millones de dólares, subastar hasta 1.000 millones de dólares y llegar con un dólar más o menos planchado o un dólar fijo hasta el proceso electoral para que el gobierno tenga algún tipo de chance electoral. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que aún como presumimos ganando un espacio popular en la Argentina en la próxima elección de octubre, y si hay balotaje en el mes de noviembre, o diciembre cuando se balotaje, noviembre, queda condicionado, este acuerdo está extendido hasta el año 2021 y el 95% del financiamiento del acuerdo se ingresa antes de octubre del 2019 cuando es la elección. Posterior a eso, no ingresan fondos de los organismos internacionales porque ya se consumieron el acuerdo, no ingresan fondos de inversión, mucho menos de inversión, pero no ingresan fondos financieros tampoco porque los mercados internacionales no le creen al país, y el gobierno que asuma sin posibilidad de financiamiento, con unos indicadores sociales y económicos todos muy negativos, y paralelamente teniendo que empezar a pagar la deuda que contrajo estos 3 años de la gestión de Mauricio Macri. Es decir, que el gobierno que asuma la responsabilidad política en la Argentina, más allá que aspiramos y trabajaremos todos para que sea, independientemente de nuestro origen partidario, un gobierno de sesgo netamente popular, va a necesitar de la mayor comprensión posible de todos los actores sociales de la Argentina, porque va a tener una muy, pero muy difícil tarea, que es ver cómo reconstruye desde la nada misma y desde la deuda un país que necesita crecimiento, que necesita subsidio, que necesita atender los sectores más desprotegidos de la sociedad. Bueno, seguramente trataremos de encontrar esa síntesis, quienes tenemos alguna responsabilidad de conducción, ya sea en una organización sindical o en una organización política o en una organización social, para que cuando el 10 de diciembre haya un recambio presidencial en la República Argentina, no sea una lluvia de verano por 4 años, sino que sirva para consolidar las bases de una nación, para que nunca más, por lo menos en nuestro país, vuelva a gobernar la derecha. Muchas gracias.